Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 5 de marzo del año 2023 con la sección de etimologías. Esta vez toca la palabra pena, pero no la pena que conocemos como tristeza, sino que más bien la pena que se da en el ámbito jurídico, que es muy importante. Es de hecho relevante para el tema que estamos viendo con respecto a la reforma, con respecto a la iglesia y en este renacentismo, este ambiente donde se vuelven a cruzar los planteamientos de los griegos y de los romanos. De ahí la palabra renacimiento, ¿no? Renace la cultura griega y romana, el mundo antiguo en general. Vamos a ver esta importantísima palabra. Este va a ser un podcast cortito en comparación con otros. Y sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar sobre su significado. ¿Qué es la pena? Tenemos dos acepciones más o menos importantes y comunes con respecto a la palabra pena. Por un lado, significa un sentimiento grande de tristeza. Y por otro lado, se entendía como un cargo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. Eso es la pena, en sus dos acepciones que están en el diccionario de la Real Academia Española. Por supuesto que nosotros vamos a tomar la segunda acepción, el cargo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra? La etimología de la palabra pena tiene diversas acepciones también. Por lo pronto, diremos que tiene una griega y otra latina. Veamos la griega. Si vamos a la etimología de la palabra pena, en griego antiguo, vamos a encontrar que se dice poiné, cuyo significado tiene, como dijimos, diversas acepciones: multa, castigo, pena y también compensación. Esta palabra en la antigua Grecia, en distintas obras, se utilizaba con estos mismos significados, como multa, castigo, pena, compensación. Por ejemplo, en los temas jurídicos quizás se va a hablar de multa, de compensación. En los temas más alegóricos, poéticos, se va a hablar de una pena incluso como de tristeza, ¿no? Y en otros temas también se va a hablar como castigo. De hecho, cuando nosotros notamos que en la pena en la antigua Grecia significaba multa, porque justamente se utilizaba esta palabra para aquellos que cometían un crimen y tenían que pagar a los parientes del muerto. Eso era una multa en la antigua Grecia. El asesino tenía que pagar una suma de dinero, ¿no es cierto?, en compensación a los parientes del muerto. Ahí es una ocasión en que se utiliza la palabra poiné, es decir, la pena. Fíjense que también nosotros podemos encontrar la palabra pena en la antigua Grecia con respecto a la mitología. Claro, porque poiné era un espíritu en la antigua Grecia que representaba el castigo. El castigo por matar a una persona. Y era el equivalente al espíritu de Roma, que era la poena. Era el equivalente, ¿no? Nosotros sabemos que hay una equivalencia entre los dioses griegos y entre los dioses romanos. Tiene una relación poiné con Némesis, que es la diosa de la justicia retributiva. Y además a esto, ¿no es cierto?, sabemos que Némesis también dependía de Dike, que es la diosa de la justicia, pero la diosa de la justicia humana. Y Dike también estaba dependiendo de Themis, que era la diosa de la justicia divina. Entonces, si nosotros lo tenemos en una escala, tenemos en primer lugar a Temis. Por cierto que Themis significa ley de la naturaleza, más que de autoridad
humana. Es una diosa que representa la justicia, pero en términos de divinidad. Después más abajo tenemos a Dike, que es la diosa de la justicia también, pero en términos humanos. Y finalmente nosotros tenemos a Némesis, que ya sería un tipo de justicia, ¿no? Ahí sería la justicia retributiva, como habíamos dicho. De Némesis tenemos al asistente, que es Poiné, que es la pena, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos un cuadro por lo menos etimológico correspondiente de la mitología, pero también de aquello del ámbito penal, ¿no? Que también significa multa o compensación. Vamos con la etimología latina. En latín, pena se decía poena, cuyo significado es castigo, literalmente. Y como podemos ver, esta palabra deriva directamente de poiné. Entonces, su origen se debe a una palabra griega, en este caso, que es poena, deriva de poiné. Eso en cuanto a la etimología de la palabra. ¿Cómo vemos la pena en la antigüedad? Bueno, la ley del talión. Fíjense que era el principio más tradicional que existe con referencia a la pena. Talión significa semejante y por lo tanto esta ley se comprendía en el hecho de devolver aquel daño que se ha inferido. Por lo tanto existe un principio de reciprocidad donde la pena debe ser exactamente la misma. Por eso es que se decía que la ley del talión era esto del ojo por ojo, diente por diente, significando talión semejante, ¿no? Esa era el tipo de pena de la ley del talión. ¿Qué pasa con los griegos? Bueno, el filósofo griego Anaximandro de Mileto decía que todos los seres deben pagar unos a los otros la pena de su injusticia. Entonces, de algún modo, Anaximandro se aleja de la ley del talión, diciendo que la pena tiene una injusticia propia, no una que necesariamente se asemeja al daño causado. Esta es quizá, bueno, esto estamos hablando de los primeros términos de justicia, ¿no es cierto?, de distribución de la pena. Y fíjense lo que dice Anaximandro, vamos a destacar una injusticia propia. La pena tiene una injusticia propia, no tiene una semejanza, como lo decía, en la ley del talión. El concepto de pena en Platón podemos verlo en el antiguo diálogo de Gorgias, donde se habla de que es peor cometer injusticia que sufrirla. Quien comete la injusticia es quien debe sufrir la pena, y esto no necesariamente se entiende como mal, sino que al contrario, se entiende como un bien. Lo que se busca es que el que cometió injusticia no la vuelva a ocasionar. En otras palabras, si se le castiga justamente, se le libera del mal. En consecuencia, para Platón, la pena es una especie de purificación del alma, tal y como habíamos visto en la teoría de la expiación del alma, en los diálogos de Platón, como por ejemplo el Fedón, que lo tenemos en nuestro podcast. Y de Platón nos vamos a Aristóteles. Podríamos decir que la ley del talión es una de las primeras leyes que imponía una pena. Ojo por ojo, diente por diente. Esta ley, como ustedes pueden ver, es perfectamente entendible, pero Aristóteles no estaba en absoluto de acuerdo con ella. Para Aristóteles, el fin de la pena consiste en establecer la proporción que da coherencia a la justicia. En otras palabras, no se debe restablecer el conflicto con la misma pena inferida, sino que a través de la justicia que imponga un juez por medio de la pena. El juez debe intentar remediar esta desigualdad por medio de la pena. Aquí ya vemos un intento de justicia distributiva, ¿no? Recordemos que esta era la gran diferencia entre Platón y Aristóteles con respecto a la justicia. A Platón no le gustaba que hubieran múltiples tipos de justicia. Recordemos los diálogos socráticos, cuando Sócrates preguntaba sobre la justicia y un abogado, o bueno, un orador en esos tiempos, no existían los abogados, un orador le decía, bueno, la justicia es de 3, 4, 5 tipos.
Y Sócrates le decía, oye, yo te pregunté qué era la justicia y tú me dices que es algo que tiene 4 o 5 tipos. La verdad es que nunca le gustó la pluralidad a Sócrates, a Platón. No le gustaba la pluralidad, ¿no? La justicia tenía que ser algo, bueno, es algo inteligible y es algo que tiene una sola concepción y no varias. Es un concepto totalmente unitario. En cambio, para Aristóteles era perfectamente posible que en la justicia existiesen tipos de justicia. Y ahí el juez utiliza esta justicia distributiva para designar la pena y para remediar la desigualdad que ha ocurrido en el conflicto, ¿no? Eso entonces, con respecto a los filósofos griegos, vámonos con los filósofos romanos. Como el filósofo romano Plotino, vamos a empezar con él, creía en las hipóstasis, que era el alma, la inteligencia y el uno. Cada vez que una persona se alejaba más de la divinidad, o sea, del uno, entonces pagaba con pena por su desviación. Recordemos que Plotino, al igual que Platón, creía que el mundo sensible era la perdición del alma, mientras que la inteligencia y el uno serían su salvación. Entonces, del mismo modo que Plotino, otros pensadores como San Agustín pensaban exactamente lo mismo. Y esto seguramente porque ambos eran platonistas, ¿no? Ambos coincidían con Platón. Por lo tanto, la pena siempre va a ser, siempre va a tener una relación con lo sensible. Cuando nos alejamos de lo espiritual y preferimos más lo material, entonces nosotros tenemos que pagar esos delitos, ¿no es cierto?, con pena. Y porque ahí están, ¿no es cierto? Digamos, no hay mal en lo inteligible, en el mundo dividido, en el caso de Plotino o de Platón, con respecto a la pena. La pena solamente existiría en el mundo sensible y ahí es donde hay que evitar eso, ¿no? Y si es que se comete un delito es solamente porque el hombre ha cedido con lo material, ha cedido con lo material. Luego no se habla más de la pena hasta que tenemos a un hombre santo tremendamente inteligente que es Santo Tomás de Aquino. Y el Aquinate nos decía que todo aquel que peca, peca contra un orden establecido en el mundo. Cuando ese orden es quebrantado, entonces dicha persona debe pagar con pena por ese quebrantamiento. Claro, nosotros ya derivamos esta concepción del orden con San Agustín. San Agustín nos decía que todo el mundo está ordenado y que el mal es un desorden. ¿Y esto cómo se entiende? Porque piensen que Dios es el primer ser de este mundo. Y Dios tuvo que hacer todo esto desde la bondad. No pudo hacerlo desde el mal. O sea, todo esto que se creó porque hubieron condiciones apropiadas, condiciones propicias, es decir, cosas bien hechas, ¿no? Y a partir de esto se crea un orden. Y este orden es quebrantado por quién? Solamente por el hombre. La voluntad del hombre es el que quebranta todo este bien que se hizo desde un comienzo. Por lo tanto, la responsabilidad del mal solamente la tiene el hombre y no la tiene Dios. Porque Dios ha hecho el hombre. Dios ha hecho el orden. Entonces, cuando el hombre recibe ese orden y lo desordena, ahí, bueno, él tiene que pagar con una pena por ese quebrantamiento. Es la misma idea entonces de San Agustín. Ahora bien, en su libro llamado Sobre lo malo, Santo Tomás de Aquino dice que lo malo es la privación del bien. Como la pena es algo malo en cuanto a quien la padece, entonces se entiende que también es una privación. En efecto, la pena priva de la libertad, priva del bienestar físico o priva de un hábito específico. Fíjense que la pena tiene un efecto, más bien el pecado, tiene un efecto que se llama el reato. ¿Qué es el reato? El reato es una obligación que queda a la pena correspondiente al pecado aún después de perdonado. Es decir, un hombre comete un pecado, por ejemplo. Un hombre comete un pecado. Y bueno, va a confesarlo, va a hacer todo, digamos, el procedimiento que significa tratar de purgar este pecado, este mal acto que ha cometido.
Sin embargo, aún quedaría un reato, aún quedaría el reo de la pena. ¿Por qué? Porque el reato de la pena significa que hay por lo menos 3 formas en que se da una pena. O más bien, cuando el hombre quebranta este orden del que habíamos hablado, este hombre es castigado por una triple pena. Y esta es la que está sometida a la razón propia, al orden de otro hombre, y en tercer lugar, al orden universal del régimen divino. Cuando se comete un acto reprochable, un acto o un delito, entonces tenemos que hay 3 órdenes. El orden de la razón, es decir, ha quebrantado el orden de la razón, ha quebrantado el orden que ha sido impuesto por otro hombre, es decir, las leyes, y ha quebrantado además el orden divino. Por lo tanto, por ejemplo, cuando se comete un delito, claro, ahí uno tiene el castigo de la pena de los hombres, el de la razón, porque también está de algún modo quebrantando el orden social, pero también queda uno divino. Ahora, claro, él puede cumplir la condena, puede entender que la pena, digamos que lo que hizo estaba mal, entonces cumpliría ahí con 2 tipos de pena, con el orden racional y con el de otro hombre, es decir, las leyes, cumple con las leyes y cumple con la razón. Pero quedaría un reato. ¿Cuál reato queda? A ese hombre que cometió un homicidio, por ejemplo, quedaría reo de la pena divina. Y ese es el reato, ¿se dan cuenta? Entonces pareciera ser que incluso cuando un hombre ha cumplido con la ley, cuando un hombre ha cumplido con la norma de la razón, puede ser reato de la pena divina. Esto nos lo dice el mismo Santo Tomás en la Suma Teológica, la primera sección de la segunda parte, cuestión 87, que de hecho tiene como título el reato de la pena. Y ahí dice Santo Tomás de Aquino, bueno, lo que le está justamente exponiendo. El pecado ocasiona el reato penal porque pervierte algún orden, es decir, los órdenes que habíamos dicho, y permaneciendo la causa, permanece su efecto. Por consiguiente, mientras permanezca la perversión del orden, es necesario que perdure el reato de la pena. Así que, claro, puede perdurar, incluso hay un reato de pena eterna. Claro, porque para Santo Tomás de Aquino hay un orden que en realidad es irreparable. Hay un orden que es irreparable. El reato de la pena eterna es irreparable. Así que el hombre tiene que estar más preocupado de no quebrantar la orden divina, el orden divino, más que el humano, ¿no es cierto? Bueno, Santo Tomás aceptaba la pena de muerte. Aquí ya estamos viendo una especie de pena, ¿no? La pena de muerte, que es la más conocida. Hay muchas especies de pena, pero vamos a ver esta, ¿no? Y la pena de muerte, bueno, si bien dice el mandamiento no matarás, los jueces sí pueden hacerlo porque toda ley es mandato de Dios. Y en efecto dice el Deuteronomio 32-39, yo doy la muerte y doy la vida. Lo que es lícito a Dios es lícito para sus ministros cuando actúan comandados por Él. En efecto, esto podemos verlo en el siguiente versículo de los Salmos. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Cuando se habla de dioses también se habla de humanos y sobre todo aquellos humanos que tienen poder sobre otros. ¿Y quiénes son los humanos que tienen poder sobre otros? Los jueces. Ya esto también incluso tenía digamos, antecedente en el Talmud, cuando se lee el versículo de la siguiente manera: en medio de los jueces juzgará, es decir, Dios en medio de los jueces juzgará. Otro de los versículos que la Quinate usa para justificar la pena de muerte lo encontramos en Romanos 6:23, que dice: el salario del pecado en la muerte. Así se justificaba la pena de muerte. Yo en otro podcast sobre Santo Tomás de Aquino también comentaba sobre la pena de muerte aquí en Chile, que finalmente, bueno, persiste en algunos casos muy específicos, sobre todo en los casos militares,
Y el último caso de pena de muerte, digamos, en el caso de civiles, fue en el año 1989, ya llegando a la democracia. Y fíjense que hay un comentario de un juez, no recuerdo el nombre, pero en ese podcast de Santo Tomás, donde hablábamos de las leyes, lo decía. Justamente este juez tenía la decisión de condenar o no a la pena de muerte a 2 carabineros que habían sido conocidos como psicópatas de Viña del Mar o de Valparaíso, no recuerdo cuál. Y este juez decía, bueno, yo me amparé en Santo Tomás de Aquino cuando juzgué a estos 2 carabineros, que son la policía de Chile, por cierto. Eso en cuanto a la pena, ¿no? El desarrollo de la pena se va a hacer mucho más complejo, se va a hacer mucho más diverso a medida que van pasando ya las décadas, los siglos. Fíjense que nosotros ya hemos visto a don Tomás Moro con su texto Utopía, y él habla justamente ahí sobre las penas que deben recibir los ladrones, porque en Inglaterra y en otros países la pena para los ladrones era la pena capital, era la muerte, por cierto. Entonces Tomás Moro muestra en ese libro que se llama Utopía, es decir, un lugar que no existe, donde había un Rafael Gitlodeo, que era ¿cómo se llama? El personaje principal hablando, y nos decía que, bueno, que en realidad a estos hombres no se les debía asesinar, sino que se les tenía que poner al servicio del Estado, trabajando siempre para el Estado. Y fíjense que, bueno, no voy a contar toda la obra de Utopía porque ya está en otro podcast, pero básicamente nos decía eso Tomás Moro. Y desde esta obra tan interesante se empieza a hacer el estudio de la penología. La penología es hablada en términos ya más jurídicos que religiosos. Tiene un fundamento filosófico, por cierto, y van a haber muchos filósofos del derecho que van a hablar sobre esta disciplina de la penología, que también tiene relación y es una rama del derecho penal. Y bueno, eso podemos contar entonces de esta palabra tan interesante que es la pena. Teníamos como resumen que viene de poiné con los griegos, luego poena con los romanos, tiene su desarrollo a través de Platón, Aristóteles, Plotino, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, y vemos el desarrollo que se va a hacer posteriormente. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase y acceda al blog que está en la descripción. Haga su aporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que disfrutan de los beneficios de ser mecenas romanos. Un saludo chicos. Espero que estén muy bien. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también disfruta de unos beneficios superiores como son el anticipo de videos. Un saludo, Gab Welther, en donde estés. Y bueno, usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes adscribiéndose en el botón unirse que aparece abajo de cada video. Usted aprieta el botón unirse y ahí van a aparecer las membresías con distintos precios. O si bien no le acomoda ningún precio, usted puede dar las gracias en Filosofía de Apuntes con el monto que usted quiera. Y bueno, ahí lo vamos a recibir y estaría colaborando con este gran proyecto. Que estén muy bien, cuídense. Chao.